Si puedes nombrarlo, puedes dominarlo. Hola, soy el pastor Steve y nuestra iglesia es la Viña de Gracia aquí en La Calera, Colombia, en las afueras de Bogotá. Este es el episodio 7 de nuestra serie Armagedón, cómo sobrevivir y prosperar en el apocalipsis que se avecina. A medida que continuamos en esta serie, necesitamos entender qué significan ciertas palabras, términos y descripciones antes de entrar en las partes profundas del libro de Apocalipsis. Una vez más, el título de este episodio es Si puedes nombrarlo, puedes dominarlo. Ahora, en este episodio veremos qué son los 7 truenos, cuáles son los 3 ayes y cuáles son los 7 copas que se encuentran en Apocalipsis. También tocaremos el rapto, la abominación desoladora en el templo, la tercera guerra mundial y el gobierno mundial único en su moneda fiduciaria. En este episodio, así como en los próximos episodios, hablaremos sobre los eventos que tendrán lugar durante la dispensación de la tribulación. Estos eventos pueden ser muy perturbadores para algunos de nuestros televidentes y miembros, pero es importante entender por qué el Señor nos ha revelado estas cosas en la Biblia. Estamos en un momento muy crítico y crucial en la historia de la humanidad. Literalmente estamos siendo bombardeados por propaganda y mentiras cada minuto de nuestras vidas. La verdad ha sido llamada mentira y las mentiras están siendo llamadas verdad. Nací después de que se lanzaron las primeras bombas atómicas sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial. Y puedo recordar al presidente de los Estados Unidos, Truman, advirtiendo sobre el complejo de guerra industrial que ahora conocemos como el Estado profundo dentro de los gobiernos del mundo. Yo viví la época de las crisis de los misiles en Cuba de 1962, cuando John F. Kennedy era el presidente de los Estados Unidos, y cuando era un niño en edad escolar puedo recordar los simulacros en los que cerrábamos las cortinas dentro de las aulas y nos escondíamos debajo de nuestros escritorios con las manos detrás de la cabeza, con la esperanza de estar protegidos en caso de un ataque con bomba atómica de los rusos. Pero las bombas nunca se lanzaron. Viví los tiempos de la guerra de Vietnam y los tiempos de las protestas contra la guerra en los años 60. Recuerdo haber visto las noticias sobre las bolsas para cadáveres llenas de soldados muertos que se devolvían en los Estados Unidos.
y ha habido numerosas guerras y conflictos desde entonces. Incluso cuando Ronald Reagan fue presidente en 1983 y lanzó la SDI, la Iniciativa de Defensa Estratégica o Star Wars, como se la llamó. Y aquí estamos, más de 40 años después, y parece que todavía no hemos aprendido la lección. Estamos en un momento de gran miedo y manipulación por parte de nuestro gobierno y sus redes sociales y medios de comunicación locales. Independientemente de lo que digan o hagan nuestros líderes, Dios tiene el control de todo. Quiero que vean algunos temas que se encuentran a lo largo de la Biblia que tal vez nunca antes hayas visto o oído. Y en caso de que empieces a sentir que estoy eligiendo versículos al azar, solo considera que estos son principios de cómo el Señor trabaja con su pueblo y considera que el Señor solo necesita decir algo una vez y no necesita repetirlo una vez más, y otra vez para que sea verdad. De hecho, ni siquiera necesita ser registrado por escrito o incluso revelado para que sea verdad. Hay mucho espacio en la Biblia para registrar cosas más. No hay, mejor dicho, no hay mucho espacio en la Biblia para registrar las cosas más importantes que el Señor quiere que sepamos acerca de Él. Pero Él sigue siendo el creador y el dueño de todas las cosas y solo Él retiene el derecho de destruir la tierra. El hombre no vencerá al Señor. Es muy obvio. Para mí es muy obvio. El hombre no vencerá al Señor. Quiero que entiendan lo que estamos viendo en el evento mundial en estos días. No para causarles pánico o miedo o que sean manipulados, sino para que se animen y vivan por su fe. No la fe en nuestro liderazgo, sino la fe en nuestro Dios. Busque en sus Biblias Hechos 17, 26 hasta 28. El libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 17, versículos 26 al 28. Leemos que de un hombre, Adán, él, Dios, creó todas las naciones en toda la tierra. Él decidió, Dios decidió de antemano cuándo ellos, las naciones, deberían levantarse y caer. Y Él, Dios, Él determinó sus límites. Su propósito era que las naciones buscaron a Dios y quizás sintieron su camino hacia Él y lo encontraron
aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Quiero leer esto de nuevo, por favor. Hechos 17, 26 al 28. De un hombre, Dios creó todas las naciones a lo largo de toda la tierra. Dios decidió de antemano cuándo estas naciones deberían levantarse y caer, y Dios, Él determinó sus límites. El propósito de Dios era que las naciones buscaron a Dios y tal vez encontraron su camino hacia Dios y encontrarlo, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Ahora, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículos 13 al 17. Apocalipsis 17, 13 al 17. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y escogidos y fieles, porque Dios ha puesto en sus corazones el haber cumplido su voluntad y ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Veamos esto de nuevo. Bueno, Apocalipsis 17, 13 al 17. Está hablando de Dios, los reyes y las naciones de este mundo. Estos reyes, estas naciones serán unánimes y darán su poder y su fuerza a la bestia. Estos reyes y naciones y líderes de naciones harán guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y ellos, los cristianos, la iglesia, los que están con Él, son llamados y escogidos y fieles. Porque Dios ha puesto en sus corazones. ¿Corazones de quién? Los corazones de los reyes y de los líderes de las naciones que se están levantando contra Dios. Porque Dios ha puesto en sus corazones el cumplir la voluntad de Dios y ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Este es el propósito de por qué Dios está haciendo esto, hasta que se cumpla la palabra y la voluntad de Dios. Vayamos al Antiguo Testamento. Jeremías, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Jeremías 15, 1 al 7. Dice: Entonces el Señor me dijo: aunque Moisés y Samuel estuvieron delante de mí suplicando por este pueblo, no los ayudaría. Fuera con ellos, quítalos de mi vista. Y si te dicen: pero ¿a dónde podemos ir? Diles que esto es lo que dice el Señor. Verso 2.
Los que están destinados a la muerte, a muerte. Los que están destinados a la guerra, a guerra. Los que están destinados al hambre, a hambre. Los que están destinados al cautiverio, al cautiverio. Pasemos al versículo 6. Tú me dejaste y me diste la espalda, dice el Señor. Por lo tanto, yo levantaré mi puño para destruirte. Estoy cansado de darte siempre otra oportunidad de arrepentirte. Daré como grano a las puertas de sus ciudades y les quitaré los hijos que aman. Destruiré a mi propio pueblo porque se niegan a cambiar sus malos caminos. Vayamos a Jeremías 15, versículos 13 y 14. Jeremías 15, 13 y 14. Y sin precio para ellos, entregaré tus riquezas y tus tesoros como botín a tus enemigos, porque el pecado anda a sus anchas en tu tierra. Les diré a tus enemigos que te lleven cautivo a una tierra extraña, porque mi ira arde como un fuego de arderá para siempre. Ahora, si alguna vez has sentido que estás solo, que eres el único que está predicando la verdad, escucha esto desde Jeremías capítulo 15, versículos 19 hasta el capítulo 16, versículo 1. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas buenas palabras en lugar de palabras sin valor, serás mi portavoz. Debes influenciarlos. No dejes que te influencien a ti. Debes influenciarlos, no dejas que te influencien a ti. Ellos pelearán contra ti como un ejército atacante, pero yo te haré tan seguro como un muro fortificado de bronce. No te conquistarán porque yo estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Sí, ciertamente te mantendré a salvo de estos hombres malvados. Te rescataré de sus manos crueles. Voy a leer esto de nuevo. Escucha cuidadosamente. Jeremías 15, 19, hasta el capítulo 16, versículo 1. Son solo un par de versículos. El Señor está diciendo, si regresas a mí, te restauraré y tengo una razón para esto. Tengo un propósito. Te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Pueblo, si quieres ser restaurado, tu corazón tiene que decir, restaurame, Señor, para que pueda servirte. Y el Señor dice,
Si hablas buenas palabras en lugar de palabras sin valor, serás mi portavoz. No hables palabras sin valor. Di la verdad a tu familia, a tus seres queridos, a tus amigos y a tus vecinos. No chismes. No pierdes tu tiempo en charlas inactivas. Todavía puedes ser amigable, pero aquí dice que si hablas buenas palabras en lugar de palabras sin valor, serás el portavoz de Dios. Si quieres ser usado de Dios, debes tener el compromiso de hablar lo que Dios quiere que hables, a quien Dios quiere que le hables. Y escucha esto. Debes influenciarlos. Debes influir a las personas que te rodean. Debes influenciar a aquellos en tu iglesia. Debes influir en los de tu gobierno. Debes influir en tu familia, tus amigos, tus vecinos. No dejes que te influencien. No dejes que las presiones sociales te influyan. Tú los influyes. Dios dice, entiendo que pelearán contra ti como un ejército atacante, pero te haré tan seguro como un muro fortificado de bronce. No te conquistarán, te atacarán, pero no te conquistarán. Los oirás golpeando las puertas de tu casa y sacudiendo las barrotes de tus ventanas, tratando de sacudirte, tratando de vencerte. Pelearán como un ejército atacante. Estarán decididos, pero Dios dice, te haré tan seguro como un muro fortificado de bronce. No te conquistarán, porque yo estoy con ustedes para protegerlos y rescatarlos. Yo, el Señor, he hablado. Sí, ciertamente te mantendré a salvo de estos hombres malvados. Te rescataré de sus manos cruel. A medida que continuamos en nuestro estudio de Apocalipsis venidero y los tiempos de Armagedón, de la batalla de Armagedón, quiero que recuerden lo que Dios le prometió a Jeremías en el capítulo 15. Si Él se lo prometió a un hombre, Él lo hará por nosotros. Él nos protegerá. Debemos ser obedientes. Muy bien. Entremos en nuestro estudio de hoy. ¿Cuáles son los 7 truenos que se encuentran en Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 al 7? ¿Qué significa eso? ¿Podemos encontrarlos en otras partes de las Escrituras? Bueno, los 7 truenos aparecen en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, 1 al 17. Y echemos un vistazo a eso. Verso 1. Y vi a otro ángel poderoso descender del cielo
envuelto en una nube, y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en la mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y su pie izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como cuando ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces, y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Y oí una voz del cielo que me decía, sella esas cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Verso 5. Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. En su descripción apocalíptica de su visión, el apóstol Juan vio a un ángel poderoso cabalgando por el mar y la tierra con un rollo de papel en la mano. El ángel dio un grito como un rugido de un león, y luego las 7 voces de los 7 truenos hablaron. Justo cuando Juan estaba a punto de escribir lo que dijeron, una voz del cielo le dijo que se hará lo que habían dicho los 7 truenos y no lo escribiera. Esta es la Revelación 10, versículo 15. Esta es la Apocalipsis, capítulo 10, versículo 4. Este evento ocurre en el interludio, el espacio, entre la sexta, la séptima y la séptima trompetas. Los 7 truenos no son solo el ruido habitual de los truenos, sino que son voces parecidas a truenos que comunican un mensaje. Ahora, en el griego original, la palabra traducida como trueno significa rugir. El trueno es a menudo una marca de juicio en las Escrituras, como en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 10, o en 2 de Samuel capítulo 22, versículo 14. 1 Samuel 2, 10 dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los términos de la tierra, y dará fortaleza a su rey, y ensalzará el cuerno de sus mesías. Segundo de Samuel capítulo 22, versículo 14 dice, Jehová tronó desde los cielos,
y el Altísimo dio su voz. También vemos esto en varios lugares más en Apocalipsis capítulo 8, versículo 5, capítulo 11, versículo 19 y capítulo 16, versículo 18. Entonces, estas 7 voces poderosas están clamando por el juicio de Dios sobre la tierra pecadora. El trueno representa la voz de Dios. Salmos 18:13 dice, Jehová tronó desde los cielos, resonó la voz del Altísimo. Apocalipsis 4, versículo 5, da evidencia de que los 7 truenos son la voz de Dios. Dice, del trono salieron destellos de relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Estos son los 7 espíritus de Dios. Una vez más, la voz de Dios se representa como atronadores estruendos que muestran el poder, la majestad y la gloria de nuestro poderoso Señor, según este versículo. Juan estaba anticipando la ira divina que se derramaría sobre la tierra, como se describe en su totalidad en Apocalipsis capítulos 6 al 19. Justo cuando Juan estaba a punto de escribir las palabras de 7 truenos, una voz del cielo le ordenó a Juan que sellara lo que ellos habían revelado. El mismo trono que emite relámpagos y voces de tronos emite una orden para mantener en secreto lo que las voces han revelado. No se da la razón de este sellamiento, pero podría ser que el juicio fuera simplemente demasiado aterrador para ser registrado. El contenido del mensaje nunca se revela en las Escrituras y por lo que no podemos especular al respecto. Los 7 truenos son las únicas palabras en Apocalipsis que están selladas. ¿Cuáles son los 3 ayes de Apocalipsis? Hemos visto esto un poco en un episodio anterior, pero miremoslo mientras estamos aquí. La aye significa dolor, angustia o aflicción. Los 3 ayes de Apocalipsis son el juicio final que Dios pronuncia sobre los malvados habitantes de la tierra para estimularlos al arrepentimiento. Y esto lo leemos en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Los 3 ayes traen consigo un gran tiempo de angustia y aflicción para aquellos que han prometido su alianza y lealtad al Anticristo durante los últimos tiempos. El número 7 es significativo en la Biblia y los 3
ayes vendrán hacia el final del período de tribulación de 7 años, justo antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, si estás pensando de que Jesús viene pronto, necesitas aclarar y entender que Jesús viene pronto, vendrá al final del período de tribulación de 7 años. Solo digo que es lo que está grabado. Solo digo. El juicio de Dios durante la tribulación se representa como 7 sellos abiertos uno a la vez. El séptimo sello revela los juicios de las 7 trompetas. Las trompetas, quinta, sexta y la séptima son llamados los 3 ayes. Apocalipsis 8:13. El primer ay se revela después del juicio de la quinta trompeta. Yo sé que esto se pone un poco complicado, pero sigue conmigo. El primer ay o aflicción se revela después del juicio de la quinta trompeta. Esta aflicción, ay, involucra algo como langostas que tienen la habilidad de picar como un escorpión. Apocalipsis 9, versículo 3. La mayoría de nosotros no aceptamos esto como langostas literales debido a ser descripciones y porque vienen del abismo y tienen un señor demoníaco. Apocalipsis 9:3 y Apocalipsis 7. Lo siento. Apocalipsis 9, versículo 3, 7 y 8. Y versículo 11. A estas criaturas se les permite dañar solo a aquellas personas que no tienen el sello de Dios en la frente. Apocalipsis 9, 3 y 4. Y esto dice: y de este humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, sino solamente a aquellos hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Ahora, los que llevan los sellos de Dios son los 144,000 registrados en Apocalipsis capítulo 7, versículos 3 y 4, o posiblemente todos los creyentes durante ese tiempo, según Efesios capítulo 4, versículo 30, que dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con la cual sois sellados para el día de la redención. A estas langostas demoníacas se les permiten atormentar a los incrédulos durante 5 meses. Apocalipsis 9, versículo 5, con dolorosas picaduras. Aunque las víctimas añorarán la muerte, no se les considerará esa liberación. Apocalipsis 9, versículo 6. El versículo 5,
el versículo 5 dice, y les fue dado que no los mataron, sino que los atormentaran 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. La mayoría de las veces queremos que la muerte huya de nosotros, pero en este caso no es así. Quieren que la muerte se los lleve, pero la muerte huirá de ellos. No morirán durante estos tiempos. Serán atormentados. El segundo ay se revela después de la sexta trompeta. Este dolor comienza cuando una voz ordena: libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Apocalipsis 9:14. Estos 4 ángeles son demonios que son arrojados del cielo junto con Satanás. Dios los ha estado manteniendo encarcelados hasta el tiempo señalado. Leemos esto en Apocalipsis 9, versículo 15. Judas 1, versículo 6. Y segundo de Pedro, segundo versículo 4. Estos ángeles y sus seguidores, que suman 200 millones, son liberados para matar a un tercio de la humanidad. Apocalipsis 9, 15 y 16. Entonces, después de que pase el segundo ay, según Apocalipsis capítulo 11, versículo 14, habrá, parece ser, una pausa en el cielo con el anuncio del cielo que dice: los reinos del mundo ha venido a ser reino de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 11, 15. En otras palabras, esta etapa final de juicio será el fin y la justicia será restaurada a la tierra, al menos temporalmente, si podemos llamar a 1000 años temporales. El tercer ay se revela después del juicio de la séptima trompeta. Ahora, este ay es paralelo a la trompeta que suena en Joel capítulo 2 y señala la consumación del plan de Dios para el mundo entero. Este tercer ay o aflicción marca el final de juicio de Dios sobre el pecado. Ocupa el libro de Apocalipsis hasta el capítulo 19, cuando el reino de Cristo se establece en la tierra. Incorporadas dentro de este tercer y último ay están las 7 copas de la ira de Dios, como descrito en Apocalipsis 16, versículos 1 al 21. Esta serie de juicios es el mayor horror que los ciudadanos de la tierra hayan visto jamás. Jesús dijo: si aquellos días no se hubieran acortado,
nadie nadie sobreviviría. Mateo 24:22. Entonces, es la última trompeta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, lo mismo que la séptima trompeta de Apocalipsis. Yo sé que esto está adentrado un poco en Apocalipsis y la escatología de los eventos del tiempo del fin, pero echemos un vistazo breve. Es la última trompeta del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, lo mismo que la séptima trompeta de Apocalipsis. Entonces, en general, aquellos que creen en un rapto a mitad de la tribulación creen que la séptima trompeta de Apocalipsis 11:15 y la última trompeta de 1 Corintios 15:52 y 1 Tesalonicenses 4:16 son idénticas. Aquellos que creen en un rapto antes de la tribulación los identifican como eventos separados. ¿Qué diferencia hace? ¿Y cómo podemos saber la verdad? ¿Qué importará si las trompetas son o no iguales? Dios nos ha dado su palabra como la revelación de su plan de redención, y ese plan cubre todo desde la creación hasta la nueva creación. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas son de Jehová nuestro Dios, pero las cosas que son reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay muchas cosas que Dios ha decidido revelarnos, y es importante que las entendamos para que podamos obedecerle y para que podamos estar preparados y listos. No siempre entendimos por qué Él hace las cosas, pero estamos llamados a confiar en Él por la parte que no entendemos y a estudiar para entender el resto. Es importante. No siempre entendimos por qué Él hace las cosas, pero estamos llamados a confiar en Él por la parte que no entendimos y a estudiar para entender el resto. A medida que estudiamos las Escrituras acerca de estas trompetas, vemos que son parte de una cronología que Dios nos ha dado de los eventos de los últimos días, y hace que estemos vivos o no cuando esos eventos suceden. Están incluidos en las Escrituras y, por lo tanto, debemos saber lo que Dios nos ha revelado.
El libro de Apocalipsis a veces ha sido visto como un libro de misterio y como tal no puede ser entendido. Sin embargo, el título mismo implica algo sacado de su escondite. Más específicamente, es la revelación de Jesucristo para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 1:1. La primera parte de Apocalipsis. Apocalipsis 1:1. Dios quiere que sepamos lo que va a pasar para que podamos estar preparados y ayudarnos a llamar a otros al arrepentimiento. A partir de capítulo 6 se nos da un registro cronológico de las cosas que sucederán en los últimos días. A una serie de 7 sellos, luego una serie de 7 trompetas y luego una serie de 7 copas del aire. Leemos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, y el séptimo ángel tocó la trompeta y allí había grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo se han convertido en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En este contexto, esto parece venir a la mitad del período de la tribulación. Aunque no sepamos el día ni la hora, debemos estar listos, poniéndonos la armadura de Dios, porque hemos sido designados para recibir la salvación por medio de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 8 y 9. ¿Qué es la batalla de Armagedón? Apocalipsis 16, 12 al 16, es el registro de lo que sucederá hacia el final de la tribulación, cuando un ángel derrame este sexto juicio audaz sobre la tierra. La palabra Armagedón hace su única aparición en la Biblia en este pasaje. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Dice: luego vi 3 espíritus impuros que parecían ranas. Salieron de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Estos son espíritus demoníacos, espirituales que realizan señales y salen a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla en el gran día del Dios Todopoderoso. Luego reúnen a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta es la batalla de Dios. Este es el día que Dios ha declarado que es su día de la victoria. ¿Qué es la abominación desoladora de la que habló Jesús? En su discurso del Monte de los Olivos hizo referencia a
a un evento futuro mencionado en Daniel capítulo 9, versículo 27. Y probablemente voy a recibir muchos troleos en internet por esto, pero a pesar de todo, todavía está escrito. En Mateo 24, 15 y 16 dice: así que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, los que estén en Judea huyan a los montes. Déjame leer esto de nuevo. En Mateo 24, 15 y 16, Jesús dice: por tanto, cuando veréis la abominación desoladora de que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Una abominación es algo que causa repugnancia o odio, y una desolación es un estado de completo vacío o destrucción. Jesús advirtió que algo o alguien que esa gente detestaba se pararía en el templo un día. Cuando ocurre ese horror, los residentes de Judea deben buscar refugio sin demora. Otras traducciones hablan de la abominación que causa desolación, el objeto sacrílego que causa profanación, y la Biblia ampliada agrega la nota de que la abominación desoladora es el sacrilegio atrás que asombra y desola. Jesús hizo referencia a Daniel en sus palabras en el discurso del Monte de los Olivos. El profeta Daniel mencionó la abominación desoladora en 3 lugares. Él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y la abominación desoladora estará sobre una ala del templo hasta que sea derramada la destrucción decretada sobre el desolador. Daniel 9, 27. Las fuerzas serán reunidas por él y profanarán la fortaleza del santuario. Entonces quitarán los sacrificios diarios y pondrán allí la abominación desoladora. Daniel 11, 31. Y desde que sean abolidos los sacrificios regulares y establecida la abominación desoladora, habrá 1290 días. Daniel 12, versículo 11. La redacción en las traducciones anteriores indica que la abominación desoladora es un objeto. En algunas otras traducciones, la abominación parece ser una persona. En el ala de la abominación vendrá uno que desolará. Daniel 9, 27. Independientemente de si la abominación desoladora es una persona o una cosa, Daniel predijo la siguiente.
1. Un futuro gobernante hará un tratado con el pueblo de Israel. 2. Los términos de este tratado serán por una semana que consideramos un periodo de 7 años. 3. A la mitad de este tiempo, el gobernante reunirá su tropa y pondrá fin a los sacrificios y ofrendas en el templo. No estoy seguro si es el mismo gobernante o si se trata de un gobernante posterior, pero poner fin a los sacrificios y ofrendas en el templo me suena a bloqueos. Solo digo. 4. En ese momento el gobernante profanará el templo, instalado algún tipo de objeto sacrílego en ese momento. 5. La profanación del templo continuará hasta que el juicio de Dios sea finalmente dictado sobre el gobernante y sus seguidores. 1290 días, que son 3 años y medio y un mes más o menos. Entonces, permítanme salirme aquí un poco de guión. Déjame preguntarte. ¿Podría esto estar refiriéndose al Tratado de Paz de Trump? ¿Se estará refiriendo esto al tratado que firmó el presidente Trump entre Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos e Israel? ¿O indica esto que habrá una guerra mundial o al menos un conflicto regional que se resolverá con este tratado de paz de 7 años? Si bien no parece que el presidente Trump sea el anticristo real, este tratado se firmó alrededor de 20 de agosto de 2020 y 3 años y medio a partir de esa fecha serán alrededor de fines de febrero de 2024, yo creo. No entiendo el tratado de 7 años, como se menciona en el libro de Daniel. Los tratados de paz son generalmente por un tiempo indefinido, o al menos hasta que una de las partes toma la decisión de romper el tratado. El anticristo podría ser un hombre específico, un país o un delegado de autoridades de varios países, y lo dejaré así. Mucha gente ve la profecía de la abominación desoladora como un evento que todavía está en el futuro. Desde este punto de vista, Jesús se estaba refiriendo al anticristo, quien en los últimos tiempos establecerá un pacto con Israel por 7 años y luego lo romperá. El objeto sacrílego que Jesús llamó la abominación desoladora podría ser la imagen de la bestia, que la mano derecha de Anticristo, el falso profeta, mandará levantar y adorar. Apocalipsis 13, versículo 14. Por supuesto, para que Mateo 24, 15 esté aún
en el futuro, el templo en Israel tendrá que ser reconstruido antes de que comience la tribulación. Permítanme plantear esta pregunta. No sé la respuesta. El presidente Trump reestableció Jerusalén como el centro de Israel en 2017 cuando trasladó la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. El presidente Trump reestableció en Israel el templo en 2017. No sé. Yo sé que movió la embajada, pero no sé si eso constituye el restablecimiento o reconstrucción del templo. Aquellos que estén vivos durante la tribulación deben estar atentos y reconocer que la ruptura del pacto con Israel y la abominación desoladora anunciarán el comienzo de los peores 3 años y medio en la historia. Estén siempre alerta. Oren para que puedan escapar de todo lo que está a punto de suceder, para que puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21, 36. Estén siempre alerta. Oren para que puedan escapar de todo lo que está a punto de suceder, para que puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21, 36. Vámonos. Predice la profecía bíblica que habrá una tercera guerra mundial antes del fin de los tiempos. Hay pocas dudas de que al menos una guerra mundial más será parte de nuestro futuro. Jesús claramente enseñó que habría guerra antes de su regreso. Mateo 24, versículos 4 a 31. Mateo 24, 6 y 7 dice que habrá guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en varios lugares habrá hambres y terremotos. Aquí Jesús deja muy claro que la guerra jugará un papel importante en los últimos 7 años antes de su regreso. Para ser más específicos, el futuro depara al menos una guerra mundial más. No hay nada en las Escrituras que diga que solo habrá un cierto número de guerras mundiales. La Primera y la Segunda Guerra Mundial no se mencionan explícitamente en las Escrituras, ni tampoco una posible Tercera Guerra Mundial. Solo la última guerra que se menciona en detalle permite la interpretación de que puede haber otras antes de ese conflicto final. Al apóstol Juan se lo mostró cómo serían los últimos tiempos, específicamente los últimos 7 años antes del regreso de Cristo. Comenzando en Apocalipsis 6, Juan registró lo que vio acerca del futuro.
La guerra se encuentra en este capítulo y continúa siendo parte de los eventos que se desarrollan hasta que Cristo regresó en el capítulo 19. Las referencias sobre esto son Apocalipsis 6, 2 al 4, capítulo 11, versículo 7, capítulo 12, versículo 7, capítulo 13, versículo 4 al 7, capítulo 16, versículo 14, capítulo 17, versículo 14, capítulo 19, versículo 11, y capítulo 19, versículo 19. Apocalipsis 19, versículo 11 dice, con justicia él, Cristo, juzga y hace la guerra. Apocalipsis 19, 19 dice que Juan vio a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra aquel, Cristo, que montaba el caballo y contra su ejército. Fíjense específicamente que dice que los reyes de la tierra y sus ejércitos se juntaron para hacer guerra contra Cristo. Esto describe claramente una guerra mundial. También cabe señalar que el vencedor en esta guerra es claramente Jesucristo, quien apresa a la bestia, el anticristo y al falso profeta y los arroja al lago de fuego, y los ejércitos que los siguen son destruidos. Apocalipsis 19, 20 y 21. Entonces, aunque habrá al menos una guerra mundial más, no hay duda del resultado. La justicia prevalecerá cuando Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, derrote a todos los que se le oponen. También vale la pena mencionar en este momento que después del reinado milenario de Cristo, el reinado milenial, y de estos hemos hablado en episodios anteriores, habrá otro levantamiento que posiblemente podría tener el alcance de una guerra mundial. Satanás será atado por 1000 años y luego será liberado. Tras su liberación, lidera una rebelión entre los pueblos de la tierra, y Cristo rápidamente sofoca esta rebelión y juzga permanentemente a Satanás, arrojándolo al lago de fuego, como lo hizo con la bestia, el anticristo y el falso profeta. Podemos leer esto en Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10. Bueno, la Biblia profetiza o habla de un gobierno mundial o una moneda mundial en los últimos tiempos. No encontramos la frase un gobierno mundial o una moneda mundial en la Biblia en referencia a los últimos tiempos. Sin embargo, existe amplia evidencia que nos permite llegar a la conclusión de que ambos existirán bajo el gobierno del anticristo en los últimos días. Una conclusión lógica sería que los desastres
y las plagas descritos en Apocalipsis como los juicios de los sellos y las trompetas, capítulos 7, 6 al 11, serán tan devastadores que la gente aceptará cualquier cosa y cualquiera que prometa darles alivio. Y creo que sin mucho argumento estaríamos de acuerdo en que estamos viendo en general la dependencia de la gente de su gobierno para satisfacer sus necesidades y no de Jehová Jireh. Continúanos. Como podemos ver en nuestros gobiernos humanos que una vez atrincherados en el poder, la bestia, el anticristo y el poder detrás de él, Satanás, se moverán para establecer un control absoluto sobre todos los pueblos de la tierra para lograr su verdadero fin, que es la adoración que Satanás ha estado buscando desde que fue arrojado del cielo. Isaías 14, 12, 13 y 14. Una forma en que lograrán esto es controlando todo el comercio, y aquí es donde entra la idea de una moneda mundial única. Apocalipsis 13, versículos 16 y 17, describe algún tipo de marca satánica que se requerirá para comprar y vender. Esto significa que cualquiera que rechace la marca no podrá comprar comida, ropa u otras necesidades de la vida. Sin duda, la gran mayoría de las personas en el mundo se cumplirán a la marca simplemente para sobrevivir. Y puede mirar hacia atrás en los últimos 3 años durante el bloqueo de la pandemia para ver con qué facilidad la gente se alineó con estos edictos de los dictadores. Los eventos terrenales recientes nos muestran cómo sería eso, pero el futuro será mucho peor. Piensa en la frase, confía en la ciencia, sigue la ciencia, yo soy la ciencia. Dejaré eso así. Una vez más, el versículo 16 aclara que este será un sistema universal de control donde todos, ricos y pobres, grandes y pequeños, llevarán la marca en la mano o en la frente. Hay mucha especulación sobre cómo se colocará exactamente esta marca, pero las tecnologías que están disponibles en este momento podrían lograr esto muy fácilmente. Los teléfonos inteligentes y las aplicaciones de rastreo de contactos son solo algunas de las formas en que esto podría ser cumplido. Las nuevas entradas de codificación en los procedimientos de facturación de nuestros proveedores de salud son facilitando la identificación de los participantes que cumplen y los que no cumplen
en todo esto. Aquellos que se queden atrás después del rapto de la iglesia se enfrentarán con una elección insoportable de aceptar la marca de la bestia para poder sobrevivir o enfrentar el hambre y la horrible persecución por parte de Anticristo y sus seguidores. Pero los que vienen a Cristo durante este tiempo, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis 13, versículo 8, eligerá soportar hasta al martirio. Bueno, esto podría ser un buen punto de parada para este episodio. Así que continuaremos en el próximo episodio. Y soy el pastor Steve. Nuestra iglesia es la Viña de Gracia aquí en La Calera, Colombia. Que el Señor te siga bendiciendo, prosperando y protegiendo. Nos vemos la próxima vez. Entonces, Dios les bendiga y gracias por seguirnos. Entonces, chao.